A ver, entonces, no, sí, hay diferencia. Este primer encuentro transdisciplinario es el inicio de las actividades que va a tener este laboratorio durante el año. Se agradece a la Facultad de la Arquitectura y a la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, el apoyo financiero, el apoyo logístico y espacial para lograr este encuentro. De estos 3 días de actividades, que serán del miércoles 12, es decir, el día de hoy, hasta el día viernes 14 de febrero, en donde iniciamos con el debate ¿por qué emociones y por qué ahora?, para seguir después el jueves con la conferencia del doctor Javier Moscoso, que tenemos aquí, que es Pasiones de la Modernidad, las fuentes históricas de la indignación, y posteriormente el taller Emoción, Cuerpo y Ciudad, retórico de una experiencia cultural, el viernes 14. Este laboratorio es un proyecto experimental que se inscribe en la línea de investigación del CIAUP, es decir, de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Arquitectura, que es Territorio y Ciudad, y es un proyecto piloto cuya propuesta es de humanidades aplicadas en el tema de ciudad de emociones. No sigo más sobre esto porque esto de alguna manera correspondía un poco al ámbito institucional, de alguna manera lo voy a repetir a nivel académico como parte de las ideas que vamos a articular, así que me voy directo a dar una semblanza, una rápida semblanza de los panelistas del día de hoy, que son el historiador argentino Elías Palti, que nos acompaña, recién llegado de la Argentina hace unas horas, con un envidiable no jet lag, que está aquí con nosotros. Elías es uno de los escritores más innovadores y prolíficos de la historia intelectual de América Latina. Los profundos conocimientos de historia política, literaria y cultural de América Central y del Sur que ha plasmado en sus investigaciones lo han convertido en responsable de la remodelación de un debate que no solo versa sobre el desarrollo político de la región, sino también sobre la evolución de términos cruciales como democracia. Obtuvo su máster y su doctorado en Historia en la Universidad de Berkeley y ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Desde 1999 es profesor de la Universidad de Quilmes y desde el 2008 de la Universidad de Buenos Aires, siendo entre el 2004 y 2006 profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es también investigador del CONICET y ha sido uno de los fundadores de la revista de historia intelectual Prismas. Es autor de varios libros monográficos, entre los que se cuentan La introducción y edición de Giro Lingüístico e Historia Intelectual, Aporías, Tiempo, Modernidad, Historia, Sujeto, Nación, Ley, La Nación como Problema, Los historiadores y la cuestión nacional, Verdades y saberes del marxismo, Reacciones de una tradición política ante su crisis, La invención de una legitimidad, Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX y El tiempo de la política, el siglo XIX reconsiderado. El momento romántico es otro libro, Nación e Historia y lenguajes políticos de la Argentina del siglo XIX. Asimismo, ha publicado en torno a 90 artículos en revistas especializadas de 18 países. Elías, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Bueno, quería agradecer especialmente esta oportunidad de poder introducirme en un ámbito lateral a la historia intelectual, ¿no? Así que espero poder hablar y aprender mucho esta ocasión. Seguro que esto va a estar… Es experimental todo esto, de hecho, es un proyecto experimental, un debate experimental, todo es experimental, así nos libramos de cualquier juicio mordaz. El doctor Javier Moscoso, historiador y filósofo español, es profesor de investigación de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. PhD, como investigador, Javier Moscoso ha trabajado extensamente en 3 áreas principales de interés: la historia de la ciencia de la vida en el siglo XVIII, la historia de los signos y singularidades en la Europa moderna y la historia del dolor en Occidente desde el siglo XV hasta el XX. Como resultado de su trabajo en historia del dolor, él se ha convertido en el investigador principal de un grupo de investigación que trabaja historia de las emociones bajo una perspectiva multidisciplinar. Ha publicado varias monografías, compilaciones y publicaciones en revistas científicas, prestando especial atención a lo que ahora se llama la transferencia de conocimientos y el compromiso público. Ha sido comisario de diversas exposiciones en el tema de monstruos imaginarios en la Biblioteca Nacional Española de Madrid, en Historia del Dolor en el Museo de Ciencias de Londres y más recientemente en la Historia Cultural de la Piel en la colección Wellcome Gallery en Londres.
Su último libro, Una historia cultural del dolor, ha sido publicado en España, México y Argentina por Tauros y por Palgrave Macmillan en el ámbito anglosajón. En España, el libro ha sido muy elogiado por la crítica y el diario español El Mundo, por ejemplo, le ha considerado uno de los 10 mejores libros de no ficción publicada en España en 2011. Y de hecho, Javier ayer tuvo un intenso día de intercambio periodístico y promocional de este libro, que podrán encontrar ustedes algunas semblanzas de este trabajo en Reforma, en La Jornada, en algunas publicaciones periódicas y creo que también fue entrevistado en algunas cadenas televisivas, ¿no? Bueno, esto no me correspondía a mí decir, así que entro en lo que a mí me correspondía decir. Vamos a ver. Déjame tomar un poco de aire, porque esto de que todo sea tan experimental, entiéndase, hago una sola persona hace casi de todo, ¿no? Entonces ahora me convierto en la moderadora. Vamos a ver. ¿Por qué emociones y por qué ahora? Ese es el título de nuestro encuentro el día de hoy. Pues bienvenidos y muchas gracias. Primero por ser maravillosamente puntuales en este día caótico y por estar junto con nosotros en el inicio de un encuentro que es la culminación, la breve culminación de un trabajo de un año. El Laboratorio Grupo Estudio de las Emociones nació exactamente en el febrero del 2013, o sea, hace un año. O sea que para mí como coordinadora es muy grato que un año después tengamos estos encuentros académicos plurales, transdisciplinares de tres días. Este laboratorio que nace en el 2013 y que a partir del 2014 tiene reconocimiento y financiamiento del PAPIT es un proyecto piloto caracterizado como un circuito de información y práctica experimental de humanidades aplicadas. Esto es decir que el laboratorio ha sido diseñado para el estudio humanístico de comunidades emocionales urbanas, entendiendo a estas como construcciones socioculturales detonadoras de cohesión social y prácticas para el desarrollo y sustentabilidad urbanas. Con esto se quiere decir que GMX es una investigación para el desarrollo con un perfil político académico que apuesta por el entendimiento y fortalecimiento de formas de participación ciudadana urbanas derivadas de prácticas colectivas identitarias emocionales. A partir de esto, la reflexión humanística del laboratorio se construye sobre 3 pilares epistémicos. Primero vamos a considerar en nuestro discurso, en lo que aquí vamos a tener de intercambio, que la ciudad es una dimensión de red o flujos. No es solamente el ámbito materia, no es solamente el ámbito social. Estamos más cercanos, en todo caso, a un discurso de teoría actor-red, no necesariamente latourniano, pero sí el concepto que ha sido cada vez más homogeneizador de una red. El segundo pilar es que pensar comunidad emocional se hace pensando a partir de, valga la reiteración, pensamiento complejo. Y tercero, que el laboratorio trabaja a partir de una perspectiva transdisciplinaria y esto significa que parte de preguntas, no de disciplinas. Por lo cual lo que ustedes verán el día de hoy y durante los próximos días será el protagonismo de preguntas complejas por encima de la exposición especializada disciplinaria de un tema. El mundo red que ocupa GMX, que es Ciudad y Emociones, se piensa a partir entonces de 2 reglas de juego, que son fundamentales para el laboratorio y que a su vez evidentemente son 2 posturas epistémicas. Primero, vamos a empezar entendiendo o vamos a empezar trabajando y formulando nuestras preguntas a partir de la idea de que emoción o lo emocional nos interesa como un mundo de prácticas, a partir de las cuales se construye un sentido colectivo sobre la realidad, que es, en nuestro caso, la ciudad, y por lo tanto no nos estamos preguntando qué es una emoción, sino más bien cómo se construye, cómo trabaja, cuál es la experiencia o cuál es su papel en esa realidad. El segundo o la segunda regla del juego es entender que lo emocional será visualizado como constructos culturales, colectivos, históricos y complejos. Y esto en síntesis significa que entendemos en este laboratorio que lo emocional es un mundo de prácticas socioculturales complejas sometidas al espacio y al tiempo.
De tal manera, en este encuentro y en esta formulación de laboratorio, se persigue pensar y debatir sobre la creación, la mutabilidad y la proyección culturales de lo emocional en un escenario complejo como lo es la ciudad a partir del Frente de Acción de las Humanidades. ¿Por qué de las humanidades? Quisiera traer a esta mesa una reflexión que surge de la conversación entre dos grandes creadores del pensamiento cultural contemporáneo, que son Chartier, o que bueno, entre tanto son Chartier y Bourdieu. En unos 5 programas, gracias Sergio, en unos 5 programas radiofónicos que se dieron en 1988, este par de intelectuales tuvieron la oportunidad de justamente hacer lo que estoy intentando hacer aquí, que es debatir sobre las posturas del sociólogo y del historiador frente al conocimiento. Y Chartier en esa ocasión entrevistó a Bourdieu sobre los haceres bajo su punto de vista del sociólogo y del historiador, y dijo lo siguiente Bourdieu, dijo: creo que las ciencias sociales, lo sepan o no, lo quieran o no, responden a preguntas extremadamente importantes, o al menos las plantean y tienen el deber de plantearlas mejor de lo que se plantean en el mundo social ordinario. Por ejemplo, mejor que en el mundo periodístico, mejor que en el medio de los ensayistas y mejor que en el medio de la falsa ciencia. Les invito a que reivindiquemos en estas pocas horas, al menos por unas horas, este compromiso que pareciera cada vez más difuso en la actualidad, sobresaturada de información y que no necesariamente sobresaturada de conocimiento. Y bajo el espíritu de esta idea, que es un compromiso político, del hacer del conocimiento político, reflexionar y explicarnos en lo posible ¿qué ofrece el estudio contemporáneo de las emociones en el contexto del conocimiento social, contemporáneo y ciudad? El día de hoy, el debate ¿por qué emociones y por qué ahora? Se concentrará en 2 preguntas. Y entonces iniciamos con una primera, y para que todos estemos un poquito en el mismo tenor, ya se los he comentado a Elías y a Javier. Esto no es una conferencia, esto evidentemente no es, como hemos marcado, un desarrollo de un tema puntual para cada uno, es como si estuviéramos charlando. En este momento incluso estamos demasiado hacia ustedes, que está bien, y también implica la intervención del público. Les agradecería, ya que no somos tantos, pueden alzar la mano en un momento dado, si se llega a juntar un poco más, será en papeles, pero la idea es que estamos platicando, estamos articulando. Entonces, nuestra primera pregunta quisiera lanzarla al aire y por unos cuantos minutos que sea un ir y venir, ¿no? Entre los que estamos en este momento en esta situación un tanto jerárquica del famoso escenario, pero rápidamente podrá también intervenir la gente. Vamos, son 3 horas, de 5 a 8, hora y media, descansamos y la siguiente hora y media la segunda pregunta. Bueno, la pregunta que a mí me gustaría, con la que me gustaría empezar, tiene que ver con reflexionar sobre los puntos de contacto entre emoción y espacio. Y contextualizo esta pregunta en la medida en que es importante, creo, considerar lo siguiente. En los cambios de las emociones o los cambios de las prácticas emocionales, no se debería preguntar, no en términos de cuándo se pasa de una concepción a otra de lo emocional, sino cuándo cambian las condiciones que lo han permitido. Entonces, la pregunta puntual sería, el reconocimiento de, ¿cómo podríamos reconocer? ¿Cómo se hace para el reconocimiento de qué prácticas culturales, colectivas, históricas, nos permiten reconocer, ubicar, entender, visualizar la existencia de una relación entre la experiencia colectiva, emocional y la experiencia histórico-social del espacio? Esto significa que estamos hablando que las prácticas emocionales tienen un ciclo de vida. Las prácticas emocionales están evidentemente condicionados con una codificación, un consenso cultural, con patrones reconocibles, con un discurso lingüístico común,
con una serie de procedimientos retóricos que nos permiten de alguna manera articularlos como agencias, agencias que nutren a una configuración espacial, a un diagnóstico espacial, a una lectura espacial, y de esta manera nos permite también entender el espacio como un texto donde también hay procedimientos retóricos que conjugan emoción, experiencia y un discurso cultural identitario. Entonces, quisiera esta primera pregunta proponértela a ti, Javier, de tal manera que con estos elementos iniciales empezáramos la charla y consideramos ese punto: espacio, ciudad, emoción, y de qué manera podemos entender una representación y una vida experiencial emocional, o un mundo de prácticas para crear un sentido colectivo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por estar aquí. De alguna forma, en este experimento me gustaría pensar que soy un poco como la variable independiente. Entonces, siempre en todos los experimentos hay cosas controladas y luego hay algo que está incontrolado. Y bueno, pues en la medida en que al menos voy a estar 3 días aquí con todos vosotros, voy a adoptar ese papel. Está en relación pero vamos, de todas formas, muchas gracias. Un placer, en todo caso, estar aquí. Claro, la introducción que has hecho es tan rica, me atrevería a decir incluso que tan compleja, que bueno, me gustaría comenzar, antes de entrar en realidad en lo que creo que es el gran problema que planteas, que es la correspondencia entre las experiencias emocionales y las experiencias del espacio, que es un tema cuya formulación ya requeriría, yo creo, que una cierta y un cierto intercambio. Sí, quizá me gustaría comenzar de manera más sencilla, ¿no? Para ir abriendo el camino, ¿no? Entonces, la primera vez, yo no soy arquitecto, no tengo ningún tipo de conocimiento, relacionado con el ámbito de la historia de la arquitectura. Y quizá como historiador y filósofo de la cultura, la primera reflexión que me vino en torno a las ideas de las emociones y los espacios urbanos fueron un conjunto de flashes, 3 flashes que me gustaría compartir inicialmente. El primero de ellos es recordar un libro olvidado, que inmediatamente me fui a la estantería de mi casa a recuperar lo que es un libro que se llama, traducción castellana, Cuerpo y ciudad, un libro de Richard Sennett, donde la idea era precisamente establecer cómo los espacios emocionales, o cómo, mejor dicho, los espacios urbanos configuraban distintos tipos de espacios emocionales en una relación más bien dialógica. Es un libro que, bueno, quizá deberíamos tener presente a lo largo de esta discusión. En todo caso, me atrevería a sugerir para centrar un poco y decir, bueno, algo de lo que nosotros queremos hacer aquí ya se ha hecho, o al menos no partimos enteramente de cero. Pues en el caso del conocimiento de lo que es mi propia investigación, me recordó dos problemas distintos, ¿no? Uno de ellos, o 2 figuraciones distintas, me atrevería a decir. Una de ellas es esta imagen del escritor francés que se hace llamar a sí mismo Stendhal, que el autor del Rojo y del Negro, que cuando en un momento determinado de su vida, después de la Revolución de Julio, cuando ya se ha acabado pues el gran drama de la Restauración y de alguna forma él está convencido de que ha entrado en la madurez, contemplando Roma, que es una ciudad a la que ha acudido muchas veces, decide escribir su biografía. Entonces, al comienzo de lo que viene a ser una de sus 2 autobiografías, la idea, no he traído el texto porque, bueno, la verdad es que parecía interesante a lo mejor leerlo, pero la idea es hasta qué punto lo que es uno se debe al espacio que uno habita. Esta es una idea que aparece todo el tiempo en la obra de Stendhal y que, como sabéis, dedicó buena parte de su vida pues, a viajar y a escribir lo que hoy llamaríamos libros de viajes. Entonces, no solamente escribió profusamente sobre Roma, sino también sobre Florencia o sobre Londres, por ejemplo, Irán y otros lugares. Y la tercera reflexión, quizá igualmente yo creo que interesante para al menos plantear algunos asuntos que luego van a surgir y enfocar hacia el problema que plantea Johanna, de cuál es la relación entre la experiencia emocional y la experiencia del espacio,
Es uno de los primeros tratados que se escriben sobre emociones en el mundo moderno, y esto ya no lo creo que lo conozca mucha gente aquí, es de un señor francés que se llama Jean-Baptiste de Curay. Jean-Baptiste de Curay es un médico de 1820 y tantos, que decide hacer una encuesta, él es un médico de París, decide hacer una encuesta a los médicos de provincias. Entonces recibe información, les pregunta a los médicos de provincias de qué pasiones están, digamos, enfermos o de qué pasiones se quejan en las distintas consultas de las provincias y los departamentos franceses. Esto le sirve para escribir un gran tratado sobre las pasiones, que es uno de los tratados masivos de pasiones en el mundo moderno. Lo interesante de ese libro, para el tema que nos ocupa y otras muchas cosas, lo interesante de ese libro es, bueno, entiende de Curay que una de las cosas que han ocurrido en Francia es que habría que distinguir, dice él, lo que son las pasiones del campo y lo que son las pasiones de la ciudad. Y habría que ver en qué medida las personas que han acudido a París en busca de mejor fortuna, no solamente se llevaron con ellos sus enseres, sus prácticas laborales, sus tradiciones gremiales, sino también sus pasiones primarias. Y de qué medida esas pasiones primarias han tenido una influencia igual en el contexto urbano. Esta idea de Curay, que es una idea bien interesante, también nos sitúa en algo que yo creo que va a estar gravitando aquí todo el tiempo y que más vale además señalar desde el principio, yo creo, ¿no? para comenzar a entendernos. Y es las pasiones, bueno, Johanna esto lo ha explicado lo ha dicho de manera mucho más sofisticada, yo me voy a permitir ser un poco más grosero en la expresión. Las pasiones no son universales ni en la historia ni en la geografía. Entonces esto... Quien no esté de acuerdo con esta afirmación, bueno, pues tiene 3 horas para convencerse, o puede, si está muy convencido, puede ya salir por la puerta, porque realmente, al menos lo que yo voy a decir, parte de esta premisa, ¿no? El problema no es saber si las emociones son universales en el tiempo o en la historia, sino cómo de diferentes son y cómo además podemos saber que son diferentes. Y esto me conduce ya a lo último que voy a decir en esta pequeña primera andanada, que es, de nuevo, retomar otra de las cosas que ha dicho Johanna, que yo creo que es muy importante, que es ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora vuelven las pasiones? Hay digamos que 3 entradas, 3 grandes momentos, ¿no? donde las pasiones y la historia de las pasiones se vuelve relevante o alguien considera que es relevante. El texto que normalmente se cita, los historiadores de las emociones, es un texto de Lucien Febvre, que es un historiador francés, que escribe un artículo muy famoso ya, bueno, pues reivindicando, viene a decir, no podemos seguir escribiendo una historia que sea una reconstrucción racional de los acontecimientos humanos. Y dejar de fuera pues, el odio, el amor, la envidia, la ira, el resentimiento, dejar fuera eso de lo que son las narraciones históricas sería volver otra vez a pensar que los seres humanos son solamente un animado mecánico carente de vida. Bueno, este texto se cita mucho. Lo interesante del texto, sin embargo, es en el momento en el que se escribe, que es cuando las tropas de Hitler están tomando París. Entonces entiende Lucien Febvre que en realidad su proclama es una proclama política y que, puesto que nada puede explicar el nazismo, de acuerdo con lo que son las herramientas cognitivas y conceptuales del mundo moderno, algo ha ido mal, y probablemente ha ido mal que no somos capaces de explicar las acciones humanas que no se basan solo en razones, sino también en pasiones, aunque sean pasiones muy negativas. Febvre además hace algo muy interesante y cita a un filósofo, bueno, muy extraño, que es Friedrich Nietzsche, y que escribe un texto maravilloso que también invito, bueno, escribe muchos textos, pero uno de ellos especialmente relevante para nuestros propósitos, que es la llamada Segunda Intempestiva, la reflexión sobre los usos y abusos de la historia para la vida. Y en este pequeño, es un texto que sucede no en la guerra, pero sí inmediatamente después de la guerra franco-prusiana de 1870, donde de alguna forma Nietzsche viene a decir, bueno, esto que hacen los filósofos de olvidarse las pasiones humanas es la razón por la que estamos aquí.
y de alguna forma lo que debemos hacer es volver a inyectar otra vez, a concentrarnos en la sangre, en las venas, en los líquidos que fluyen, hacer una filosofía por y para desde el cuerpo. Bueno, no voy a hacer muchas más, lo voy a dejar aquí, habría a lo mejor otros elementos y seguro que irán saliendo, la historia de las emociones podría complicarse mucho más, pero me parece que al menos quiero dejar algunos temas mencionados, ¿no? Pero en el horizonte, bueno, veremos cuál es la relación entre la experiencia emocional y la experiencia del espacio. Después, la pregunta puede responderse de muchas maneras, pero en todo caso siempre aflora la idea presente de que las emociones sufren modificaciones y habrá que ver si sufren modificaciones solo en sus formas de expresión o también en sus formas de experiencia. Y por último, cuál es la relación que también apuntaba Johanna en su introducción entre la recuperación de una historia de las emociones y el ámbito político. Es decir, hay por qué sí, o por qué aquí, por qué ahora, por qué otra vez. Bueno, es una pregunta que yo creo que tiene no solamente una respuesta cognitiva, ¿no? En realidad, yo lo que me dedico es a la historia intelectual, ¿no? Y en realidad, más que pensar una... Bueno, empecé a raíz de esta invitación fue que empecé a familiarizarme, ¿no?, con estos estudios, con esto que se ha dado en llamar el giro afectivo, ¿no? Y a mí, más que hacer una historia de las emociones, lo que me interesó, lo que me disparó esto fue no tanto como lo de Javier, cómo cambian las emociones a lo largo del tiempo, sino las reflexiones que hubo al respecto, ¿no? Yendo, digamos, repasando la historia intelectual, uno a partir de esto puede descubrir que en realidad hubo otros giros afectivos antes, que normalmente en la historia del pensamiento rara vez tomó en cuenta, ¿no? Y que las reflexiones acerca del lugar de las emociones en la constitución de las sociedades se ubicó en el centro del foco de atención en determinados periodos precisos, ¿no? Uno de ellos, que me parece particularmente interesante, pero no el único, ¿no?, fue la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Y que esto tiene que ver también bastante con la temática más general de este encuentro, bueno, con el tema más que de la ciudad, la constitución de los sujetos colectivos, ¿no? Y ligado a esto la cosa pública, ¿no? El ámbito, la esfera pública, que es en esos años que surge, ¿no? Bueno, en ese momento, digamos, tras las guerras de religión se produce una gran escisión, digamos, en el mundo occidental, ¿no? Es el periodo este que analizábamos, el siglo XVII, es el periodo donde se imagina el universo como un universo desgarrado, entre lo sagrado, digamos, Dios se ha ausentado del mundo, ahora entre la esfera de lo trascendente, el ámbito de los valores, de la justicia, que ya no se nos hacen nunca inmediatamente presentes en el mundo, y el ámbito de lo sagrado, que es puramente convencional, artificial. El siglo de oro, el Quijote, es la expresión de eso, ¿no?, en el mundo hispano. Bueno, esto tiene que ver a su vez, en el siglo XVIII sobre todo se va a desarrollar más la idea, bueno, toda la arquitectura barroca es la expresión espacializada de esta escisión. La fachada barroca lo que busca justamente es delimitar claramente los ámbitos de lo interno y lo externo. Aparece también, bueno, en Hobbes el ámbito, las consideraciones morales, pasionales, van a ser recluidas en el ámbito del foro interno del individuo. Y
tienen que evitar, digamos, la idea es evitar que el ámbito público, que es el ámbito de la razón, se vea contaminado por estas consideraciones puramente subjetivas que son vistas entonces como la causa de todas las disensiones, las guerras, etc. Está la idea de que el ámbito público, digamos, que solo los argumentos racionales pueden intercambiarse públicamente. En cambio, las pasiones son siempre singulares e individuales y no son susceptibles de compartirse colectivamente. Por eso la esfera pública, la opinión pública es un ámbito por definición racional, porque los sentimientos individuales no pueden compartirse, solo pueden ser objeto de debate y eventualmente solo los argumentos racionales se pueden llegar a compartir y eventualmente llegar a un consenso racionalmente fundado, ¿no? Bueno, este esquema dicotómico, digamos, todas las antinomias y las dicotomías, sin embargo, para romper, necesitan vincularse entre sí. ¿Cómo se establece? ¿Cómo lograr, digamos, de alguna forma estas dicotomías exigen o demandan un tercer término que restablezca el vínculo entre estos dos ámbitos, el ámbito de los valores y el ámbito de la legislación positiva, entre justicia y ley, entre el bien y la conducta, las conductas sociales, entre el ideal y la realidad, ¿no? Y es acá, decía, donde entra esto del giro afectivo que se produce en este periodo y que, como les decía, hasta ahora no se ha prestado demasiada atención, ¿no? Pero que ahora, viéndolo retrospectivamente, uno descubre cuán central fue el pensamiento de esa época. Que hay un ámbito intermedio que lo emocional, digamos, es aquel tercer término que vincula entre lo puramente pasional y lo puramente racional. Y hay toda una serie de tratados muy importantes en la época, bueno, y que normalmente han sido oscurecidos, pero que en su momento fueron fundamentales en las obras de estos escritores. Por ejemplo, en Descartes, todos conocemos el discurso sobre el método, pero tiene otro, el Tratado de las Pasiones del Alma, que recién ahora se ha vuelto a estudiar y que justamente frente a las dicotomías que plantea Descartes entre la res extensa o el espacio y la res cognitans o el pensamiento, las pasiones humanas justamente son el tercer término que vinculan esos son dos ámbitos, entre mente y cuerpo, ¿no? Y en Adam Smith todos conocemos el tratado sobre la riqueza de las naciones, pero tiene el tratado sobre los sentimientos morales, que es el que ahora también se está estudiando y pues me voy a referir brevemente a este trabajo, ¿no? Porque me parece el más significativo de este giro afectivo que se da en esos años, ¿no? Bueno, sabemos ya que la idea de la sociabilidad natural, que estaba en Aristóteles, se quiebra, entonces él lo que se plantea es la existencia de un tipo de sentimiento que es la simpatía, que es lo que justamente permite, digamos, ahora está la idea de que los hombres, digamos, la sociedad, al no ser el resultado de un instinto natural, los hombres viven originalmente en un estado de naturaleza de individuos aislados y autónomos, ¿no? Bueno, que es lo que él descubre cómo se pasa del estado de naturaleza al estado de sociedad, y él ve que ahí es donde entra el factor emotivo, y es particularmente la simpatía, dice él, ¿no? La simpatía es
la capacidad del ser humano de conmiseración, de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente el otro. Y que es este sentido de la simpatía lo que permite al hombre romper su aislamiento originario y agruparse en sociedad. Y en este sentido ocupa una posición intermedia, porque la simpatía, además, tal como la concibe Smith, no es un sentido puramente interno, sino que solo el sentido de conmiseración solo se logra a partir de la exteriorización de esos sentimientos. Uno logra sentir lo que siente en otro a partir de la gestualidad, la ritualidad. El ejemplo que él da es a través de la danza. En los pueblos primitivos, el hombre danza y replica, ¿no?, los gestos, los rituales del otro, y a partir de ahí logra sentir lo que siente el otro e identificarse con el otro. Y de alguna forma dice también la opinión, la capacidad de compartir opiniones, se funda en este sentido de la simpatía. Solo podemos compartir e intercambiar opiniones si somos capaces de desarrollar esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Además, no es un sentido, digamos, la simpatía para él no es puramente una comunicación interna, sino que se establece siempre a través de algún soporte material. Él dice, nosotros y tiene algo bueno, saben que el siglo XVII es el siglo de la gestualidad y la teatralidad, ¿no? Bueno, ya en Hobbes aparece la idea de el monarca y la idea de representación. El monarca representa una figura como en el teatro, ¿no? Tú dirías, Elías, que Elías y Javier dirían lo siguiente, porque ambos están manejando una palabra que es pasión. Y sin entrar a toda esta polémica que ya no resulta nada novedosa, que es por qué hablamos de emociones o pasiones, o por qué sentimientos o afectos, ¿de qué estamos hablando? Estamos visualizando primero que hay ciclos de vidas afectivos, ¿no? Hay distintos regímenes afectivos, hay distintos giros afectivos a nivel casi, vamos a llamarlo así, de una observación historiográfica incluso de cómo han cambiado estas condiciones de comunidades afectivas. Pero a mí me hace ruido una cuestión, y es, en este sentido de que ha habido cambios, hay todo un discurso del 18 que tú estás manejando, que efectivamente se habla de las pasiones, y de la interacción política de las pasiones, incluso en el hacer del espacio. Pero estamos hablando de emociones. ¿Cuál es la diferencia o qué ocurre? Y es una pregunta un poquito para ambos, ¿no? O sea, ¿cómo platicar sobre esto? ¿Por qué estamos hoy por hoy hablando de emociones que no de pasiones? Y también en el contexto de que en ambos casos la definición del espacio a través de pasiones y a través de emociones en realidad se articula no como la experiencia de la emoción, sino la experiencia del cuerpo, que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Javier, tú mencionaste a Sennett. Y realmente la síntesis, a grosso modo, del libro de Sennett es que las formas urbanas tienen relación en cómo la gente experimenta su cuerpo. Y sin embargo se llama Flesh and Stone, se llama, bueno, carne, piel, carne y ciudad. Entonces, uno, ¿por qué estamos hablando de pasiones? Cuando, al final de cuentas, el mundo contemporáneo está hablando de emociones. ¿Y por qué diablos cuando se utiliza el espacio no se habla de emociones, menos de pasiones, se habla de cuerpo? Bueno, de nuevo, algunas cosas. Sí. No sé si voy a contestar, la verdad, voy a decir algo, pero sí, seguro que alguien me interrumpe antes. Claro, todas estas palabras están cargadas. Es difícil
da igual que hablemos de emociones, de pasiones, de sentimientos, de sensibilidades, de afectos, de afectividades, hay un suma y sigue, ¿no? Y luego además incluso las traducciones no son intercambiables y esto es algo que saben muy bien los historiadores de las emociones. La respuesta que puedo dar es una respuesta tentativa y además siempre parcial. Hay, bueno, al menos una línea de fuerza muy clara, que es la medicalización de las pasiones comprendidas como elementos irracionales de la conducta humana, que por lo tanto deben estar sometidas a regulación, y también la medicalización de esas pasiones que aparece como un nuevo objeto de interés científico en el XIX, que es la emoción. Entonces, normalmente a partir del siglo XIX, las emociones, digamos que son las pasiones civilizadas y solamente, esto es grosso modo, y solamente las personas, digamos, no refinadas, no civilizadas, tienen y exhiben comportamientos pasionales. Esta sería, por eso, por ejemplo, el libro de Charles Darwin no contiene sobre las emociones, la expresión de las emociones se llama expresión de las emociones y no se llama expresión de las pasiones. Sin embargo, en la mayor parte de la literatura del siglo XVII y del siglo XVIII, la expresión que se utiliza, sobre todo en el siglo XVII, es pasiones, como por ejemplo las pasiones del alma, de Descartes, y en el siglo XVIII son intercambiables. Normalmente en la literatura que yo trabajo suele haber un intercambio. Pero de todas las formas yo creo, claro, estas cosas se discuten mucho. Mi impresión es que no merece mucho la pena, bueno, a no ser que uno se dedique profesionalmente a eso. Entonces, claro, si quieres hacer una historia de las afectividades con esa y eres nominalista, pues sí, o se llama con ese nombre o no estamos en lo que estamos. Yo creo que en realidad el campo de los estudios de historia de las emociones, bueno, pues puede tener distintas vertientes con independencia de cuál sea la palabra. Lo importante es saber a qué nos referimos. Nosotros en el Grupo de Madrid, por ejemplo, preferimos hablar de experiencias. ¿Qué es esto de experiencias que tú estás trabajando? Bueno, vamos a ver, hay una recuperación, yo creo que hay una recuperación. De nuevo, también lo que voy a decir es solo muy parcial. La palabra experiencia tiene tantas dificultades como cualquier otra y tiene una historia muy sinuosa, muy compleja. Hay un libro magnífico de Martin Jay que se llama The Songs of Experience, los cantos de las experiencias o de la experiencia. Y también hay críticos que también merecen mucho la pena. Por ejemplo, si hablamos no del giro afectivo, sino del giro lingüístico, bueno, pues para algunos autores, bueno, fundamentalmente no merecía la pena volver otra vez a tratar de las experiencias, sino de los enunciados. Entonces, recuperar la noción de experiencia por encima de algunas otras consideraciones de tipo lingüístico parece un error. Sin embargo, o al menos parece algo conflictivo. Sin embargo, a nosotros nos sirve, y nos sirve por distintos motivos, ¿no? Que quizá ahora no voy a entrar demasiado en ellos, o solamente algunos, porque no me interesa perder de visión lo que es el tema central. O sea, yo creo que todo lo que se ha dicho tiene que ver con el problema del que en realidad yo sé menos, que es el problema de la relación entre la experiencia y el espacio, pero no me gustaría perderlo de vista. Tiene que ver, sin duda, los comentarios que hacía Eloy de la ilustración escocesa, tiene que ver con la teoría de Adam Smith, tiene que ver, bueno, estos comentarios que hacías tú, tiene que ver, sin duda, porque utilizamos nosotros la palabra experiencia. Y me gustaría hacer brevemente algunos apuntes, ¿no? Comenzando por Adam Smith. Yo creo que Adam Smith está muy bien traído, yo creo que vamos, y de hecho te lo agradezco. Adam Smith es un tipo que comparte jardín con William Cullen, que es uno de los grandes médicos del siglo XVIII ahí en Glasgow, y es uno de tantos que efectivamente ponen de manifiesto cosas que tienen que ver con la recuperación no solamente de la sensibilidad, sino también de todo el sistema nervioso, en realidad una nueva fisiología de lo que se llama la ilustración escocesa. Pero el problema de Adam Smith, que efectivamente es la simpatía, pero es también una simpatía que no es equivalente a la noción de simpatía, por ejemplo, en David Hume, o que no es equivalente a la noción de simpatía en Jean-Jacques Rousseau, o que no es equivalente a la noción de simpatía, digamos, que ya no se llama simpatía, sino que se llama compasión de, digamos, la Europa católica. Y el problema de Adam Smith de la simpatía, que es muy interesante para nuestro tema, es la distancia. Interesa saber si uno debe tener más o menos simpatía cuanto más lejos o más cerca esté aquello o aquellos sobre los que se tiene simpatía, compasión, empatía, da igual. Las palabras aquí podríamos utilizarlas de manera indistinta. De hecho, la pregunta más terrible de la teoría de los sentimientos morales, del tratado de los sentimientos morales, es ¿quién no preferiría, se dice Smith, que
que 1.000 millones o no sé cuántos millones de chinos perecieran en un terremoto. Por cierto, que había sido el terremoto de Lisboa en 1755, y el libro se publicó en 1759. ¿Quién no preferiría que murieran no sé cuántos miles de chinos, que no sabemos nada de ellos, antes de tener un dolor en un dedo gordo? En un dedo gordo, dice Adam Smith, y no responde la pregunta. Es una pregunta bien complicada que tiene que ver con, de nuevo, con el tema de las emociones, y no necesariamente la ciudad, pero sí la distancia. Sí la medida en que las emociones tienen marcos emocionales marcados por la distancia. Otro problema que yo creo que está a raíz de lo que hablamos es, y que también está en Adam Smith y quizá en la definición de los términos, claro, cuando hablamos de emociones hablamos de retórica. Y la retórica, bueno, luego diré más cosas sobre esto, pero quizá la parte que me interesa ahora subrayar es que la retórica está ligada a la teatralidad. Entonces, uno de los grandes descubrimientos de Adam Smith, yo también diría, es la teatralidad de la experiencia. La experiencia es teatral. Se requiere observadores, gente que mira. No hay meramente pasiones, no hay personas que tienen pasiones, hay personas que tienen pasiones o que tenemos pasiones, emociones y otros que miran. Y eso, por lo tanto, también está muy en la línea de lo que dice Richard Sennett, que es, bueno, en los contextos emocionales al menos hay que tener presentes tres cosas. No es un problema de un yo, ni un problema de un yo y un tú, sino es un problema de un yo, un tú y un observador. Entonces, la teatralidad, nosotros, por ejemplo, preferimos, y ya respondo también a la última pregunta, preferimos la palabra experiencia porque tiene, luego ello, pero tiene mucho que ver con la idea de la teatralidad. Hay toda una tradición en antropología de la experiencia, de Víctor Turner y de otros, que sugieren la idea de que la mejor forma de comprender algunas de las acciones y pasiones humanas es a través de esta imagen teatral. Las experiencias tienen sus actores, su público, su platea, sus efectos especiales y por lo tanto tienen también su contexto. Entonces, bueno, quizá la palabra experiencia sea tan difícil como cualquier otra, pero está menos marcada históricamente que estas que podemos utilizar de pasiones, emociones. Me atrevería a decir eso. Elías, tu trabajo sobre la teatralidad, sobre lo trágico, como la política trágica, que estábamos platicando hace rato, justamente el campo de oscilación cuasi trágica, ¿no? La dramatización de la realidad, donde justamente interviene la pasión, un mediador, ¿no? A ver, no sé si te he entendido mejor de lo que trabajo al respecto. Claro, está la idea de que en el siglo XVII, bueno, está la idea que expresa Calderón, ¿no? La vida es sueño, ¿no? El rey sueña que es rey y todos lo obedecen, ¿no? Que en realidad los sujetos lo único que hacemos es representar roles sociales. Bueno, está la famosa escena en el Ricardo II de Shakespeare, que una vez que está destronado Ricardo II, está despojado de la toga real, se mira en el espejo y no ve nada, su identidad se le difumina, lo que nos constituye a nosotros como sujetos es esta representación, el hecho que nosotros nos identifiquemos con un rol social. Es eso lo que nos articula una identidad subjetiva, ¿no? Ahora, esta idea, ¿no?, de teatralidad tiene que ver, bueno, como decía Javier, con la capacidad que tiene de los otros sujetos de identificarse también con ese rol social, y en última instancia no es nada más que un juego de representaciones, por eso aparece la idea de los espejos, de la pintura, etc., ¿no? Ahora, esto
volviendo, digamos, a la pregunta original, la diferencia entre pasión y emoción, y me refería, digamos, a pasiones más en el siglo XVII, porque todavía esta distinción, por lo menos esto es algo preliminar, ¿no? Entiendo que en este periodo no existe todavía esa distinción, que esa distinción es más, ya como creo que Javier también refería a eso, más de fin del siglo XIX, ¿no? Que empieza a aparecer y que tiene que ver, bueno, con un cambio que se da con todo esto que estaba diciendo recién, que es, bueno, en el fines del siglo XIX es que también aparece esta idea de experiencia, bueno, en pensadores, los neocantianos, sobre todo un Dilthey, ¿no? Aparece la idea de Erlebnis, ¿no? De experiencia vivida o vivencia, ¿no? Bueno, para Dilthey, ¿no? La historia no es una sucesión de acontecimientos, sino un entramado de vivencia. Es decir, para entender cómo cambió el mundo a partir de lo de las Torres Gemelas, importa poco saber cómo impactaron los aviones en las torres, sino cómo el mundo experimentó ese hecho. Y la experiencia combina lo emotivo, lo volitivo y lo cognitivo. O sea, es ahí donde aparece la idea de que las emociones son constitutivas de la experiencia histórica. Y es acá también que, digamos, fines del siglo XIX también es el siglo de la emergencia de las masas, ¿no? Cuando irrumpen las masas en la política. Y acá entonces aparece un nuevo, digamos, giro afectivo con una serie de tratados relativos al rol de las pasiones en la política, que ahora ya no va a ser en la constitución del pueblo o de la sociedad, como era en Hobbes o en Adam Smith, sino en esta otra figura nueva que es la masa, que a su vez se distingue del pueblo. Y ahí aparece entonces esta distinción entre las pasiones y las emociones, y las pasiones tienen esto de que son siempre carnales. La masa se constituye a partir del contacto físico en el espacio público, ¿no? Bueno, el pensador clásico sobre esto es Gustave Le Bon, que tiene la psicología de las masas. Pero además aparece un concepto nuevo, ¿no? Primero, y a diferencia de lo que estaba diciendo antes, hay una psicología de las masas que ya no se confunde con la psicología individual, ¿no? Las masas tienen su propia psicología colectiva que funciona de acuerdo a una lógica muy distinta a la psicología de los individuos. Y además, la psicología de masas, digamos, la constitución de la masa tiene una estructura muy distinta a la estructura de los intercambios afectivos que planteaba, por ejemplo, Adam Smith, ¿no? En el sentido de que no es un intercambio horizontal, sino que la constitución de la masa tiene una estructura radial, que emana siempre de un centro. La masa se constituye siempre a partir de la mutua identificación, la identificación común de los sujetos con un líder. Tiene esta forma concéntrica y ya no horizontal, que se ordena digamos, la dinámica de los impulsos pasionales de la masa tienen esta estructura radial y ya no horizontal, ¿no? Esto, bueno, va a llegar luego a Freud a la idea del espíritu de Horda, ¿no? Pero ya en el siglo XX esto se reformula ya con el surgimiento de los totalitarismos, el nazismo, el comunismo, ¿no? Lo interesante es que si en Le Bon todavía estaba esta oposición entre el pueblo y la masa, ya en un Elías Canetti, por ejemplo, en Masa y Poder,
ya lo que tenemos es solo la masa. La sociedad, los roles sociales que nosotros realizamos, esto que hacemos nosotros, es también parte del espíritu de masa, donde en realidad lo único que prima es el impulso depredador. El hombre es un animal depredador y se junta para potenciar ese puro espíritu depredador. Como, digamos, esta distinción nuevamente entre lo emotivo y lo pasional, nuevamente se funden y lo único que queda ya en mediados del siglo XX es esta idea del vínculo que se establece entre los sujetos, que es un vínculo absolutamente primitivo y salvaje, que la política y todas las instituciones sociales no son nada más que formas de sublimación de ese espíritu depredador originario del hombre, ¿no? Bueno, estamos hablando en el periodo de entreguerras, ¿no? Cuando se desarrolla esta idea. Ahora, imaginemos esto, volviendo un poco a intentar pensar este discurso del papel, el papel de las emociones en lo que podríamos llamar la ciudad como un drama, ¿no? A ver, Javier, a mí me gusta una frase que tú escribiste en tu libro de Historia del Dolor, que aunque está dirigida al dolor, puede ser cualquiera. Dice, desde el punto de vista de su estructura, el dolor, entiéndase, no sé, una emoción X, es un drama social que significa, sin embargo, que sus variaciones históricas poseen elementos comunes. Implica reconocer que con independencia de sus expresiones culturales, hay una forma aprendida y constante de viajar por la senda en este caso, dado que la dinámica es el dolor, del sufrimiento y enfrentarse a la experiencia del daño. El dolor es un drama social, la emoción es un drama social, yo diría. Ahora, ¿cómo pensar la ciudad como la red en donde se desarrollan los dramas sociales? ¿Y qué papel es el que juega en esa red de ese drama la constitución cultural de un discurso emocional? Tú, Elías, lo has trabajado de alguna manera en el siglo XVIII en términos que es en esa vacuidad que es el drama del siglo XVIII, la emoción de alguna manera, o la pasión en concreto, permite un desdoblaje de la acción política. En el entendido en que hay cambios afectivos, en que